Continuamos hablando con Mauricio Vargas Linares, quien nos está contando una fascinante historia de la que todos de alguna forma conocemos pedazos, fragmentos, pero que él la lleva con ese hilo conductor que tiene el buen novelista hacia un desenlace, pasando por el conocimiento de la historia, pero también dejándole curso a la imaginación. ¿Cuánto de imaginación hay, Mauricio, en la novela histórica? Porque hay una confusión a veces. Dice, ¿qué es? ¿Historia novelada? ¿Es novela histórica? ¿Cuánto realmente hay de verdad? ¿Cuánto hay de documentos en los que investigación? ¿Y cuánto investigación o cuánto hay del vuelo de la imaginación? Que es lo que pone el novelista. Si no, sería simplemente una biografía, una historia, qué sé yo. Yo diría que hay dos elementos. El primer elemento es en el que trabaja la ficción, más que la imaginación, la ficción. Quiero decir, entendiéndose la ficción no como lo que no es verdad, o lo que es mentira, o lo que es imaginado, sino la ficción es otra manera de contar la realidad. No necesariamente la mentira, es otra manera. Así es. De interpretarla. Y uno de los elementos fundamentales de la ficción es entrar en el alma del personaje. Si el historiador se mete en el alma del personaje, de pronto no tiene mucha credibilidad. Si el periodista se mete en el alma del personaje, tampoco eventualmente tiene mucha credibilidad. El novelista, si no lo hace, no es novela, así es. Y lo segundo, yo seguí un consejo de García Márquez, que fue un consejo muy sabio cuando empecé a trabajar lo de Sucre. Yo estaba empezando ya estaba a punto de empezar a escribir, ya había, digamos, tenía bastante avanzada la investigación, y me preguntó Gabo, estábamos en México, en su casa, y me dijo, ¿tienes todo el decurso ya de la vida completo? ¿Tienes reconstruida la vida desde el nacimiento hasta la muerte completo? Y le dije, tengo algunos baches. Me dijo, qué dicha, porque esos baches los llena el novelista. Me dijo, ahora no los puede llenar de cualquier manera. Los tiene que llenar de manera que sean coherentes con ese decurso vital históricamente demostrado. Entonces, en el caso de Sucre, había 7 meses de la vida de Sucre en la que no hubo cartas, no nada, que era en la isla de Trinidad. Y ahí yo le inventé una amante francesa viuda que le enseña las artes del amor. En fin, le volé, pero volé de manera que fuera coherente con el personaje, no que fuera contradictorio ni de ninguna manera. En el caso, de ahí le dejo la gloria, hay un poco de ambas cosas, hay algunos baches, pero adicionalmente hay una especie de novela paralela, digamos de altísima ficción, que es una historia de 2 espías, uno pastuso y uno limeño, que entran en una especie de comedia de equivocaciones del espionaje en Guayaquil durante la entrevista. Y que, bueno no puedo decir más porque... Claro, la gente tiene que leer, pero diríamos... Pero digamos que para resumirlo, la ficción es totalmente válida en la novela histórica mientras no la violente. Definitivamente. Cuando menciona Mauricio al Gabo, a García Márquez, tendemos a irnos hacia el realismo mágico. No estoy diciendo que las novelas históricas sean parte del realismo mágico, pero los personajes sí lo son. Sin duda. Yo es creo decir, que la mayor Sucre, novela histórica que se ha Bolívar, escrito, San Martín son parte de ese realismo mágico. Es que yo creo que la mayor novela histórica, la mejor novela histórica, la más importante novela histórica escrita en América Latina se llama Cien años de soledad. Es un siglo de historia de Colombia. Y es una novela histórica. Es una novela histórica. Porque la gente la tiene como una novela, pero no novela histórica. Sobre las guerras civiles, sobre la historia de la provincia colombiana, pero y sobre lo que pasa en los pueblos también. De cualquier pueblo de nuestra América Latina. Porque uno encuentra a Macondo a cada paso. Claro, claro. Y a la vez, si nos vamos al otro lado, ¿qué necesidad hay de vestir de magia a San Martín y Bolívar como novelista si ellos la tenían? Estaban llenos de magia, eran unos personajes absolutamente mágicos. Entonces ahí es muy fácil, esa parte no es decir, hay que saber encontrar esa magia, sobre todo en San Martín, que aparentemente es tan duro, reservado. No, qué hermoso personaje, qué alma probablemente para muchos bellísimas. Que mitificaron a San Martín y que inclusive hicieron caso omiso de la existencia de Rosa Campuzano, claro. Porque ahí la historia esa que quiere ver solamente al héroe intocado, que no tiene defectos, que no tiene ningún desliz. Pero ahí le voy a decir una cosa, fíjense. Siempre hemos asumido que Argentina y Buenos Aires es una cultura más europea, más moderna, si se quiere. Bueno, después de lo de Perón y Evita, por favor, y de lo que pasa ahora tampoco. Resulta que en Argentina, mientras aquí, desde el siglo XIX, comenzamos a desmitificar a nuestros ídolos y a meternos en las sábanas de Bolívar y de Santander y de Páez y de Flores y de Sucre y de todos. Desde el siglo XIX ya había trabajo en eso.
En el caso de Argentina, San Martín había sido un santo, un mártir intocable hasta hace relativamente pocas décadas, cuando García Hamilton, por ejemplo, ya empieza a descubrir que hay unos problemas en el matrimonio de San Martín, a descubrir a Rosa Campuzano, a descubrir unas cosas de las que nadie en Argentina quería oír hablar. Así es, hasta no hace tocaba. relativamente poco. Ese país teóricamente mucho más avanzado, mucho más europeo, pero bueno, ya sabemos. Ahora, ¿qué acogida tienen este tipo de obras? Nos están dando un enamoramiento de los personajes por parte de los jóvenes, porque pensemos en otras generaciones que vienen, ¿no es cierto? Y que a su vez no tienen el conocimiento o no han querido acercarse a la historia nuestra. ¿Qué rol cumple la novela histórica frente a los procesos educativos, a los procesos de reivindicación histórica, a los procesos de nacionalismos, de considerar América Latina nuestro territorio común? En fin, ¿qué rol juega esa novela histórica? Estando haciendo una sesión de firmas en la Feria del Libro de Bogotá hace algunas semanas, de firma de esta novela, se me acercó un estudiante de bachillerato, de último año de bachillerato, y me dijo, ¿por qué tengo que comprar su novela? Y si usted me convence, la compro con los ahorros que tengo, que es el único libro que voy a comprar es ese, y usted me la firma. Y le dije, me dijo, yo siempre me he sentido atraído por la historia, pero cada vez que me toca la clase de historia del colegio, me aburro inmensamente. Claro, la gente odia la historia. Y le dije, esto lo va a reivindicar con la historia. Esto es todo lo contrario del libro de texto del colegio. Esto es todo lo contrario. Me dijo, ¿por qué? ¿Porque es ficción? Le dije, no. Porque de pronto, convenció a la joven. De pronto lo que es ficción es el libro de historia del colegio. Convenció a la joven. Sí. Pero después de, probablemente no con ella, pero gente que ha leído el libro, ¿qué le dice a usted? Me escribe mucho, yo tengo mi columna semanal del Tiempo. Claro, pero tiene su blog, tiene su... Recibo sobre todo mails, y también al final de la novela, en la nota explicativa, dejé un mail para comentarios y he recibido centenares. ¿Ya? La verdad, la novela en Colombia, ahora apenas se está arrancando en Ecuador, pero en Colombia se lleva 16 semanas en lista de libros más vendidos entre los primeros lugares. Le ha ido realmente muy bien y ha habido mucho joven que me ha escrito, que me ha llamado la atención, y ese tema es recurrente. Esto no se parece al libro de historia, esto no se parece. Yo pensé que iba a ser muy aburrido, la empecé a leer y me atrajo por eso. Y ahora aman los personajes, les fascinan y de pronto propician nuevas investigaciones. Si alguna misión tenemos, yo no creo mucho en eso de las misiones del Nobel, no, pero si alguna misión importante tenemos es rescatar la historia para los lectores más jóvenes. Ya, si lográramos eso con algunos al menos, se ha cumplido un objetivo extraordinario. Sí. Yo sé que a veces a los escritores no les gusta que les pregunten ¿y qué viene después? Porque usted está estrenando el libro, sacándolo por aquí, haciendo lo que recorra, probablemente vendrán premios, qué sé yo. Pero ¿qué viene después? ¿Qué es lo que está planificando Mauricio Vargas? No me cuesta trabajo porque yo he venido trabajando con la idea de culminar una trilogía o eventualmente 4 libros, eventualmente una tetralogía, pero en todo caso una trilogía. Y lo que viene inevitablemente es Bolívar. O sea, ya me metí con su heredero, que era Sucre. Así es. Ya me metí con su émulo y con el único que le hacía sombra, digamos, en Sudamérica, que era San Martín. Ahora toca Bolívar. Hay que decir, y le he estado como dando vueltas, ¿no? Es decir, porque meterme con Sucre fue como darle vuelticas a Bolívar. Por supuesto. Meterme con Guayaquil fue darle vuelticas a Bolívar. Ya me va a tocar ponerme frente a frente. Y tengo algunas ideas que vamos a ver cómo evoluciona, pero viene Bolívar. Para escribir, ahí le dejo la gloria, que además la pone de usted, mucho a la usanza bogotana y a la usanza quiteña, el usted, que ya le voy a preguntar por qué. Pero para escribir este libro, usted se sentó en el hemiciclo, visitó Guayaquil, respiró ese aire que habían respirado Bolívar y San Martín, sintió lo que es estar en ese malecón majestuoso que tenemos ahora, que en esa época no lo era. Pero bueno, allí están, ahí estuvieron. Estaba recién empedrado. El primer esfuerzo de hacer un malecón lo acababa de hacer. Lo había iniciado el último gobierno colonial y lo estaba haciendo la Junta. Y había ya una parte, por lo menos, con un enrocado. Claro. El primer malecón. Estuve efectivamente en Guayaquil, no una, 2 veces. Estuve en el Archivo General del Guayas, donde encontré, que es un pequeño archivo muy bien organizado, y encontré una serie de cosas interesantísimas. Pero no solo estuve ahí, estuve en Mendoza, hice buena parte del recorrido del cruce de los Andes que hizo San Martín, y lo hice
A mí me gusta visitar los sitios hizo el en paso las de mismas los Andes, fechas ¿ya? del año, en la misma temporada del año en que Claro, ocurrieron los para hechos. saber con qué se enfrentaban en cuanto a cuestión climática. Exactamente. Entonces hice Sí. buena parte del recorrido del cruce de los Andes en verano, como efectivamente lo hizo San Martín. Estuve en la casa de Boulogne-sur-Mer, que está intacta, donde murió San Martín en Francia. En Francia, sí. Estuve, bueno, en muchos más sitios. Hice... Peregrinando. Peregriné hace ya varios años y no con la intención de la novela, pero lo hice buena parte del recorrido de lo que fue el cruce de los Andes de Bolívar. Lo hice al revés de Bolívar, o sea, lo hice bajando hacia el llano, no subiendo. Obviamente no lo hice necesariamente por las trochas, ni a caballo, ¿no? Sí. Pero digamos, es muy importante para hablar. Digamos, en el caso de la novela El Mariscal Sucre, lo más importante fue ir al sitio de la batalla de Ayacucho. Claro. Y fui una semana antes del aniversario, es decir, buscando ese clima, la primavera peruana, y oler. Primero, yo pensaba que la batalla había ocurrido en medio de un gran frío, porque estos son casi páramos, ¿no? Era primavera y el clima era otro, muy bueno. Era otro, era un buen clima, eran días claros, etc. La verdad, me encanta, es decir, una de las cosas que más gozo es visitar los sitios. Y trato de que haya cierta distancia de semanas, de meses, entre la visita y la escritura y la descripción, porque me gusta evocar, me gusta tener distancia. Ahora tomo muchas fotos, también trabajo mucho mapas y todo para ubicarme geográficamente, para tener noción de las distancias. Sobre todo cuando se describe una batalla, pues tiene que tener el sitio, ¿no? Porque hay que mirar la estrategia, hay que mirar todo lo que eso conlleva. Antes de iniciar el estudio sobre Sucre, antes de escribir Ahí le dejo la gloria, usted tenía ya una admiración grande por estos personajes de la historia. Lo tuvo siempre, lo cultivó desde niño. En la casa había un culto porque casi no hay colombiano, venezolano, ecuatoriano que no amemos a estos personajes. Una educación muy particular. Mi padre, escritor, periodista, gran lector, gran promotor de jóvenes escritores, de alguna manera padrino de García Márquez en el grupo de La Cueva en Barranquilla. Mi padre a mí en particular me instigó mucho a leer historia y a preocuparme por la historia de Colombia, pero siempre un culto por el ser humano y no por el ídolo, no por el héroe, sino por el personaje. O sea, lo que es interesante, cuando me regaló el libro de cartas de Sucre, me dijo, lo que es interesante aquí es que vas a encontrarlo, claro. Porque las cartas tienen porque si no uno acaba mirando monumentos. Sí, acaba mirando monumentos. Entonces aprendí eso, aprendí a que había que buscar lo que había y tratar de librarse de la necesidad de hacer juicios de valor. Son seres humanos. Definitivamente. ¿Por qué Ahí le dejo la gloria y no Ahí te dejo la gloria? Porque tanto Bolívar como San Martín se hablaban de usted, y eso lo encuentro en las cartas. Yeah. De hecho, hay una malísima maña de hace unos años, que es que cada vez que hablamos de la colonia o de la independencia, creemos que todos hablaban en segunda persona del plural. Vos y estáis y vosotros y no sé qué. Horrible, además que son como piedras en nuestro lenguaje. Más dramático que eso. En España no se hablaba así. Ese es un habla que en España se impone mucho más en el siglo XIX más avanzado. Del mismo modo que el ceseo, ¿no? El ceceo, se impone después. Por eso nosotros no recibimos tanto esa herencia, no solamente porque llegaron muchos canarios y muchos andaluces, pero también vinieron muchos castellanos y muchos vascos que teóricamente podrían habernos dejado esa herencia que no fue porque no se usaba tanto. Ahora, estos son investigaciones de lingüistas que vaya uno a discutirlas, porque pues nadie grabó, pero tienen una cierta razón de ser. En cambio, el usted y el vos y todo, las cartas, el usted era el uso corriente en la España que San Martín y Bolívar conocieron y en la América que conocieron. Entonces el usted, además así se escriben en las cartas. Sí. Hay algo más importante. Bolívar siempre le habla de tú a Manuelita. La amable loca. Le escribe de tú. Y Manuelita siempre te escribe de usted. Sí. Yo no sé si cuando hablaban hacían así, pero por lo menos tengo como defensa las cartas. Y en mis diálogos de ellos, en los diálogos que recreo de ellos dos, él le habla de tú y ella le contesta de usted. Y a la señora Villers, a Fanny de Villers, que era su prima o algo así, ¿le trata de tú? Lo que pasa es que ellos hablaban bastante en francés y ahí se usaba mucho el vous. Sí. Sí. Pero le trata de tú. También, y ella también a Bolívar. Sí.
Sí, porque Sí. ahí había una intimidad enorme en sus cartas. Hasta Claro. el final de los días de Bolívar hay cartas de ella, ¿no? Sí. De Fanny. Bueno, la verdad es que nos quedaríamos horas de horas hablando con Mauricio Vargas Linares. Ha sido un descubrimiento de una mente lúcida que trata de investigar, de ser riguroso en esa investigación como buen periodista, pero que también le pone a volar aquella loca de la casa que hablaba también Ortega y Gasset. Gracias a Mauricio. Y con ustedes, queridos amigos.